a Jesús nuestro Rey y Señor. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras lucho aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes, fieles, en ellas yo por siempre confiaré. Todas sus promesas para el hombre fiel, el Señor por su palabra cumplirá. Y confiado sé que para siempre en Él, paz eterna mi alma gozará. Grandes, fieles, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes, fieles, en ellas yo por siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán con su fuerza en nuestra vida.
Muy buenas noches, queridos hermanos que nos están acompañando nuevamente en este espacio de Facebook, donde estaremos transmitiendo por este medio la lección número 12 titulada El tiempo explicado, donde estaremos analizando nuevamente la lección del libro de Daniel. Y desde esta parte de California, especialmente desde Oceanside, les damos una cordial y calurosa bienvenida a cada uno de ustedes que se da cita para acompañarnos durante esta transmisión. Vamos a hacer un repaso de la lección número 12 titulado El tiempo explicado. Y básicamente la lección de hoy está centrada en Daniel capítulo 9, versículos del 1 al 27. Es la lección número 12 a la cual hemos llegado. Ya solamente nos hace falta una más para concluir nuestro trimestre de esta escuela sabática. Es una escuela sabática, como ustedes pueden mirar ahí en su pantalla, de la que estudiaban los pioneros adventistas, y esta lección es de 1895. Como ustedes la pueden mirar ahí, en 1895 no debemos de olvidarnos que estaban vivos algunos de los pioneros adventistas, incluyendo a muchos de los cuales citamos durante este trimestre. Por ejemplo, citamos a la mensajera del Señor, la profeta Elena G. de White. Citamos también a su esposo y pastor James White. De igual manera, citamos a uno de los grandes eruditos en el movimiento adventista como el pastor Urias Smith. Citamos de igual manera durante todo este trimestre al pastor Stephen Nelson Haskell, al igual que en algunas declaraciones como el pastor John Nevis Andrews, entre otros pioneros adventistas que hemos estado citando durante esta lección. El día de hoy continuaremos nuevamente con este repaso de esta lección y esperando que nos pueda ayudar a comprender un poquito más acerca de Daniel capítulo 9. Desde luego les hacemos la invitación para que cada uno de nosotros, así como estudiamos la lección de la semana pasada, pues sigamos el ejemplo de Daniel, que pidamos a Dios en oración para que mande a su ángel y nos explique las profecías, así como se las explicó a él. Por eso la Biblia nos dice que pedid y se os dará, buscad y hallaréis, porque todo aquel que pide recibe y todo aquel que busca encuentra. Por eso los invitamos a que ustedes también personalmente pues vayan y estudien nuevamente el libro de Daniel y en compañía de Apocalipsis, ya que Testimonios para Ministros nos exhorta a estudiar estos dos grandes libros, pues se nos exhorta ahí que cuando comprendamos estos libros causarán un reavivamiento y una verdadera reforma en nuestras vidas, ya que las profecías lo único que nos enseñan es que nuestro querido y amado Salvador Jesucristo está a las puertas. Después de haber hecho esta introducción, vamos a hacer una pequeña oración para entrar con nuestro repaso de la lección. Los voy a invitar a que me acompañen a tener una palabra de oración. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos, una vez más, Señor mi Dios, estamos aquí pidiéndote que usted nos dirija en el estudio de su palabra en esta noche y nos hagas ver realmente lo que le mostraste a Daniel por medio de tu ángel Gabriel. Te ruego y te suplico que de igual manera
nos des la sabiduría y el entendimiento que le diste a tu siervo Daniel, para que él en un símbolo pueda representar a tu pueblo que te está esperando verte venir en gloria y majestad. Ese remanente que va a entender las profecías, las va a explicar y las va a predicar en este tiempo del fin. Por eso, Señor, te ruego y te suplico que sea usted quien nos dirija, que sea usted quien nos llene de ese conocimiento para poder comprender este precioso libro. Todo esto te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo, nuestro querido y amado Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, les mandamos un saludo a nuestra hermana Aida Quiñones, nuestra hermana Ruth Hernández y a cada uno de los que están aquí en estos momentos conectados. Y vamos a comenzar con nuestra primera pregunta. La primera pregunta es la que ustedes miran ahí en su pantalla y es con la que empieza la lección número 12, donde dice: ¿a qué tiempo se dirigió la mente de Daniel a la profecía de Jeremías? Y vamos a mirar que nos cita Daniel capítulo 9 y el versículo 1. Dice: en el primer año de Darío, hijo de Asuero, de la raza de los Medos, que fue puesto por rey sobre el reino de los caldeos. En el primer año de su reinado, yo, Daniel, entendí por la escritura, por la palabra del Eterno al profeta Jeremías, que la asolación de Jerusalén había de concluir en 70 años. Y la pregunta que nos está diciendo aquí: ¿a qué tiempo fue dirigida la mente de Daniel en el capítulo 9? Y nos va a decir la palabra de Dios en el versículo 1 que fue dirigido a el tiempo, a el año que estaba pasando ese periodo de Babilonia a los medopersas, ese último año. Por eso la nota nos va a explicar hacia dónde es que Daniel fue llevado. Y miren lo que nos dice la nota 1 de la lección. Como se explica en la nota 1 de la lección 10, el tercer año de Belsasar fue el último año de su reinado y por lo tanto coincidió con el primer año de Darío. Esto trae la visión del capítulo 9 en el mismo año que la visión del capítulo 8, por lo que solo hay unos pocos meses de diferencia. Esto establece una estrecha conexión entre los dos capítulos y los periodos proféticos que se encuentran en ellos. Y en gran medida, dice aquí, refuerza el argumento a favor de que las 70 semanas sean parte de los 2300 días. Como podemos notar, la nota explicativa nos está diciendo que Daniel es llevado a el año en cuanto él recibió la visión del capítulo 8. Y de igual manera nos está mostrando que tanto Daniel capítulo 8 como Daniel capítulo 9 son básicamente el mismo año y la misma explicación, la continuación de la visión. Cuando nosotros vamos y regresamos a la lección pasada, vamos a encontrar que en Daniel capítulo 8, Daniel está recibiendo la visión y la visión que Daniel está recibiendo es la visión de el carnero y el macho cabrío. Ahí es donde está empezando esa visión. Luego nos muestra Daniel capítulo 8 que Daniel está mirando en esa visión. Parece que aquí tengo una ilustración para que podamos nosotros mostrar más
plenamente esta visión que nos muestra el libro de Daniel. Y vamos a mirar aquí en esta ilustración que vamos a colocar ahorita para que nosotros podamos mirar lo que estaba mirando ahí en la visión. Aquí la tenemos. Ustedes están mirando ahí en su pantalla. Eso es lo que está mirando el profeta Daniel en el capítulo 8. Él está mirando que ahí en el río Ulai hay dos santos. Así es como empieza Daniel 8:13. Y un santo le está preguntando a otro santo. Miramos nosotros que Daniel ahí en esa visión, él alcanzó a comprender porque Gabriel vino a explicarle la visión de Daniel 8 hasta cierta parte, hasta cierto grado, porque encontramos en Daniel 8 que Daniel comprendió quién era el carnero. Y él dice, el carnero, por medio de Gabriel, quien vino a explicarle la visión, le dijo, el carnero es Medo-Persia. El macho cabrío con un cuerno notable entre sus ojos es Grecia y el rey primero. Luego Gabriel le sigue explicando la visión y dice que cuando ese cuerno notable entre sus ojos se quebró, 4 cuernos salieron en su lugar y nos da la explicación de que esos 4 cuernos son Lisímaco, Casandro, Seleuco y Ptolomeo. La profecía seguía diciendo y Gabriel le sigue explicando la visión a Daniel y le dice que de uno de esos 4 cuernos, específicamente de el lugar donde surgió, a saber, Macedonia, iba a salir un cuerno pequeño que iba a crecer e iba a pelear y hacerle guerra a los santos del Altísimo. Y el ángel Gabriel le explica esa parte de la visión a Gabriel, le explica a Daniel y le dice que ese cuerno pequeño es Roma pagana y Roma papal. Pero cuando Gabriel le va a explicar la profecía del tiempo, es a saber, esa profecía de las 2300 tardes y mañanas que están incluidas en la pregunta que se están haciendo estos dos seres santos, ya que Daniel 8:13 nos dice, cuando vamos a la palabra de Dios, dice de lo siguiente: y oí a un santo que hablaba, y a otro de los santos dijo aquel que hablaba. Este primer santo que habla es nuestro Señor Jesucristo. Y el segundo santo que habla es Gabriel. Gabriel le va a preguntar al Señor Jesús, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo y la prevaricación asoladora que pone el santuario y el ejército para ser hollados? Esa pregunta es la que Daniel está poniendo suma atención a lo que están conversando estos dos santos. Y cuando Gabriel llega al punto de explicarle esa parte de la visión, Daniel se desmaya. Se desmaya y no alcanza a comprender la visión del tiempo, a saber, los 2300 tardes y mañanas. Vamos a mirar nosotros que en Daniel capítulo 9, que es donde estamos ahorita, va a regresar el ángel Gabriel para explicarle esa parte de la visión donde él se quedó. Y ahí es donde está la escuela sabática continuando el día de hoy. Por eso
la pregunta número 2 nos dice, ¿en qué momento de esa profecía se ejercitó su mente? Y nos dice Daniel 9:2, en el primer año de su reinado, yo, Daniel, entendí por la escritura, por la palabra del Eterno al profeta Jeremías, que la asolación de Jerusalén había de concluir en 70 años. Y vamos a mirar nosotros que ahora en la nota 2 nos va a dar un poquito de luz hablando de esta pregunta. Dice la nota, la mente de Daniel todavía descansaba en la visión del capítulo 8 y especialmente en esa parte que no había sido explicada, a saber, la ciudad santa y su santuario y el tiempo en cumplimiento de la comisión que Gabriel había recibido de hacerle entender a Daniel la visión. Ciertamente, dice aquí la nota, comenzaría en el punto donde se detuvo en su explicación, como se registró en el capítulo anterior. Había explicado los símbolos, Gabriel, y ahora comienza de inmediato a dar una exposición de la época. Por eso es que vamos a mirar nosotros que Daniel capítulo 9 es la continuación del capítulo 8. Y comienza el capítulo 9 exactamente ahí donde se quedó Gabriel en la explicación de la visión del capítulo 8. Por eso cuando nosotros miramos aquí, nos dice la nota que hay que leer Daniel 9:24. Y miren que aquí era donde estaba centrada la mente de Daniel. 70 semanas están cortadas para tu pueblo y tu santa ciudad, para acabar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia de los siglos, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Miramos nosotros pues aquí que ahí era donde estaba Daniel en su mente. Él quería saber esa parte de la visión de los 2300 tardes y mañanas. Así que algo tenía que hacer Daniel para poder comprender esta visión. Y miren lo que nos dice la pregunta 3. ¿Qué hizo Daniel? La Biblia nos dice en el versículo 3, y volví mi rostro al Señor Dios, y lo busqué en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Fíjense que eso es lo que debemos de hacer cuando nosotros queremos encontrar la explicación de la palabra de Dios, cuando queremos encontrar la explicación de alguna visión, cuando queremos encontrar la explicación de alguna interpretación, ya que eso mismo le pasó a Daniel. Gracias a Dios que hoy nosotros tenemos más recursos que los que tenían otros hombres, otros pioneros. Nosotros tenemos más luz que ellos. ¿Por qué? Porque nosotros ahora ya tenemos la experiencia que otros tuvieron. Por eso dice aquí que necesitamos ir a Dios en oración, en ruego, en ayuno, para encontrar la interpretación correcta de la profecía. Hay muchas interpretaciones en la actualidad, especialmente hablando acerca del continuo, hablando acerca de la abominación asoladora, hablando acerca de este santuario de Daniel 8:14 y de igual manera de los periodos proféticos que vienen en este libro de Daniel, en el capítulo 7, en el capítulo 12, donde se mencionan los periodos de 1260, 1290, 1335 en
agrupados en la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Por eso aquí nos da una clara muestra de ejemplo de lo que debemos de hacer para este tiempo. Sigue diciendo aquí la lección número 12, dice, ¿a qué objeto tenía la carga de su oración? Y miren lo que nos dice aquí la palabra de Dios. ¿Qué era y cómo es que oró Daniel? Oh Señor, según todas tus justicias, apártese ahora tu enojo y tu furor de tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son la burla de los que nos rodean. Fíjense que esa es la situación del Israel moderno. Ese Israel al cual Dios lo hizo depositario del mensaje de los tres ángeles, al cual Dios lo hizo depositario de los 7 pilares de la fe adventista, al cual Dios lo hizo depositario de la correcta interpretación profética como fundamento de el día por año, al cual Dios le dio a esta Jerusalén espiritual el arca del pacto en el lugar santísimo, la santa ley de Dios. Dios le ha dado a este Jerusalén espiritual, a este pueblo, todas esas preciosas verdades. Pero sin embargo, así como estaba Daniel en su tiempo, la realidad es que así estamos en la actualidad. Somos la burla de otros pueblos. Somos la burla de otros pueblos. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros practicamos lo que ni siquiera los gentiles practican. Y también muchas veces nosotros estamos unidos con otras denominaciones haciendo pactos y convenios que lo único que traen son burlas para este pueblo. Por eso Daniel estaba orando. Dice aquí, y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son burla de los que nos rodean. Daniel estaba orando a Dios. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Debemos de recordar que el santuario al cual Daniel se estaba refiriendo era el santuario que estaba en Jerusalén. Ese santuario que había sido destruido por Nabucodonosor. Ese santuario que había sido quemado por el rey de Babilonia. Ese santuario que había sido destruido por en ese momento el rey del norte y que estaba siendo utilizado por Dios para castigar a su pueblo Israel por la desobediencia, por la transgresión de su ley, por el rompimiento de su pacto y también por las abominaciones que estaban practicando en medio de ellos. A tal grado que la Biblia nos dice que dentro de este santuario por el cual Daniel estaba orando, ahí adentro tenían ídolos, tenían dioses paganos a los cuales los sacerdotes y los dirigentes de ese templo le adoraban, le rendían culto, le traían incienso, le traían ofrendas y todo eso lo estaba mirando Dios y debido a eso Dios usó a Nabucodonosor para castigar a su pueblo. No nos debe sorprender que el actual rey del norte sea usado en cierta medida para traerle la destrucción al Jerusalén espiritual y al santuario espiritual. Si ya Dios lo hizo en el pasado, que no nos sorprenda que Dios lo pueda volver a hacer. Lo hizo allá en el tiempo de Nabucodonosor. Lo hizo y lo volvió a repetir en el año 70, cuando el general Tito vino y de igual manera destruyó el templo y fue exactamente la continuación de ese rey del norte, quien ahora era Roma,
vino, le prendió fuego al templo, le prendieron fuego a lo que ellos tanto amaban, así como en el tiempo de Jeremías, porque en el tiempo de Jeremías, en el capítulo 7, ellos se jactaban y decían, templo de Jehová es este, y ellos se sentían autosuficientes de que Dios estaba ahí. Sin embargo, Jeremías decía que ya la presencia de Dios no estaba en ese templo. De igual manera, cuando en el año 70 vino Tito a destruir ese templo, de igual manera la presencia de Dios ya no estaba ahí. Ahora les hago la pregunta, ¿la presencia de Dios está ahora en el Jerusalén espiritual, en el santuario espiritual? Hay ciertas declaraciones del profeta actual, la hermana Elena de White, donde ella repetidas veces menciona que la presencia de Dios ya no está en este Jerusalén espiritual, en este santuario espiritual. ¿Por qué? Porque de igual manera, lo mismo que se hizo en el tiempo de Jeremías, se hizo en el tiempo de Tito en el año 70 y es lo mismo que se está practicando en la actualidad. Lo mismo. Por eso es que tristemente, aunque no lo quieran reconocer algunos, ahí hay una profecía en el libro de eventos de los últimos días donde dice, oh, Jerusalén, Jerusalén, dice ahí, si en ti se hubieran hecho los milagros que se hicieron en Capernaum, dice ahí, y cuando dice Capernaum, dice adventistas del séptimo día. Hasta el cielo fuiste levantada. La profecía dice, hasta el Hades serás abatida, refiriéndose de igual manera a lo mismo que ocurrió allá en los tiempos de Jeremías. Y a ese tiempo es al que Daniel está pidiendo en oración que los perdone por lo que hicieron sus padres, por lo que hizo esa generación, ya que Daniel quería ver esa reconstrucción de ese templo que hoy en día de igual manera algunos piensan que se va a reconstruir el que está en Jerusalén, cuando en realidad la profecía dice que ese templo no se va a volver a construir. Y de igual manera nos exhorta el profeta actual, la mensajera del Señor, que ni pierdamos el tiempo ni los recursos de Dios yendo a ese lugar donde ya no está la presencia de Dios. Es a saber lo que hoy en día tanto las iglesias nominales llaman Tierra Santa, cuando en realidad dejó de ser esa Tierra Santa, ya que nos dice la historia que ahí en ese lugar fue donde mataron al Hijo de Dios, donde rechazaron al Hijo de Dios, donde persiguieron a los discípulos, donde los mataron. Ahí fue. Por eso la presencia de Dios se retiró de su templo, se retiró de esa tierra y ahora Dios está en todos los lugares. La palabra de Dios nos dice que donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Él. Por eso Daniel aquí está orando y él está pidiéndole a Dios en oración. Y nos dice, ¿con qué palabras de súplica concluyó su oración? La Biblia nos dice, inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras ruinas y la ciudad que lleva tu nombre, porque no derramamos nuestro ruego ante ti, confiados en nuestra justicia, sino en tu gran compasión. Oye, Señor, oh Señor, perdona. Señor, atiende y obra. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es llamado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Hacia allá era donde estaba siendo dirigida la oración de Daniel. Y vamos a mirar que así como
Dios le dio a Daniel esta profecía, porque ahí en la profecía de las 70 semanas viene la profecía de la destrucción de este templo, que iba a ser reedificado, pero también iba a ser destruido nuevamente para no volverse a construir. De igual manera, volviendo a repetir, la misma profecía está para nuestro tiempo, donde este templo que muchos quieren ver restaurado, esta Jerusalén espiritual que muchos creen que va a ser restaurada, tristemente no lo va a ser, ya que cuando venga la ley dominical, ninguna organización quedará en pie. Ninguna iglesia registrada quedará en pie. Ningún ministerio registrado quedará en pie. Lo único que quedará van a ser como ocurrió en el año cuando estaba Jeremías. ¿Cómo quedó Jeremías? Jeremías quedó como un obrero de sostén propio. ¿Qué era lo que tuvo que hacer Jeremías para sobrevivir a esa hambre, a esas penurias, a esa condición en la cual Nabucodonosor dejó a Jerusalén? Él tuvo que ser autodependiente y autosustentable de Dios solamente. ¿Saben que tuvo que ejercer Jeremías y todos los que estaban con él tuvieron que ejercer los oficios? De igual manera, cuando Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, les dijo a los discípulos: cuando veas la abominación desoladora en el lugar que no debe de estar, huyan a los montes. ¿Y saben qué? ¿Qué ocurrió con la organización establecida en ese momento? Para el año 70, toda esa organización quedó destruida. ¿Quiénes fueron los únicos que quedaron sobrevivientes? Los que escucharon la voz de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, que estudiaron la profecía, fueron los apóstoles, los cristianos, quienes eran de sostén propio, eran autosostenibles y autodependibles de Dios solamente. Ellos tuvieron que ejercer el oficio. Ahora, ¿qué creen ustedes que nos va a ayudar a nosotros en este tiempo en el cual estamos viviendo? En el cual, cuando se coloque la tan ansiada ley dominical, ¿quiénes creen ustedes que van a ser los únicos sobrevivientes? De igual manera, los únicos que van a sobrevivir y van a depender de Dios son aquellos obreros independientes de autosostenimiento, los que van a trabajar con sus manos, los que van a trabajar la tierra, los que van a practicar un oficio, los que no van a tener que depender del gobierno, del Estado, de alguna asociación religiosa. Son los únicos que van a poder subsistir, los que sean de autosostenimiento. Y tristemente en la actualidad, muy pocos nos estamos preocupando por conocer esos oficios. Hoy en día hay muchos ministerios independientes y hay muchas escuelas de sostén propio, entre comillas, pero ¿saben qué? Muy poquitas son las que les están enseñando a sus obreros que están ahí a ser autosostenible, que les estén enseñando un oficio. Y muy pocos, a saber, contaditos son los que están haciendo obreros autosostenibles, de sostén propio, y que les estén enseñando los 32 oficios que se enseñaron en la escuela que Dios levantó por medio de la mensajera del Señor, por medio de Edward Sutherland y por medio de Percy Magan. Muy poquitas escuelas de sostén propio son las que están enseñando esos 32 oficios. Tristemente, y es la realidad,
muchas escuelas y muchos ministerios independientes y muchas puestos de avanzadas, entre comillas, lo único que hacen es estar recolectando dinero, pidiendo dinero. ¿Y saben qué? No le están dando a su rebaño lo que el pueblo necesita. Pero llegará la hora en que cada uno de nosotros vamos a ser probados. ¿Quiere usted identificar a una verdadera escuela de sostén propio? Solamente analice si se están enseñando los 32 oficios que se enseñaron en la escuela de Madison. Solamente mire si están haciendo obreros de sostén propio que salgan a abrir nuevos campos. Porque la realidad es que lo único que están haciendo esos falsos puestos de avanzada y esas falsas escuelas están centralizando la obra. Ni siquiera están produciendo misioneros voluntarios. Todo lo están centrando ahí. Cuando la realidad de las cosas es que cuando usted estudia la historia de la escuela de Madison, era para abrir nuevos campos en otros lugares. Y así como estamos mirando nosotros en esta profecía del profeta Daniel en compañía del profeta Jeremías, que es un claro ejemplo para lo que nosotros vamos a vivir, de igual manera debemos de estarnos preparando para lo que viene. Por eso dice aquí la pregunta 6, mientras oraba Daniel, ¿quién vino a él? Dice el versículo 20, aún estaba yo hablando, orando, confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego ante el Eterno mi Dios por su santo monte. Aún estaba hablando en oración, versículo 21, cuando aquel varón, Gabriel, a quien yo había visto en la visión al principio, vino volando con presteza y me tocó como a la hora del sacrificio de la tarde. Y aquí encontramos la respuesta. ¿Quién vino nuevamente? Esta es la segunda vez que aparece Gabriel para explicarle la visión del capítulo 8 a Daniel. Y Gabriel le va a empezar a explicar la visión en el punto donde se quedó. En ese punto donde Daniel se desmayó. En ese punto donde encontraremos que va a comenzar la profecía del tiempo, es a saber, la de las 2300 tardes y mañana. Por eso dice aquí, ¿qué le dijo primero a Daniel? Es a saber, ¿qué le dijo Gabriel a Daniel? Me instruyó y me dijo, Daniel, ahora he venido para darte sabiduría y entendimiento. Como les decía en otros estudios, esta ilustración y esta palabra profética que Dios la dejó registrada me hace recordar a aquellos profetas, pero de igual manera me hace recordar a ciertos pioneros adventistas que tristemente hoy muchos rechazan. Les hablo del caso de la hermana Elena de White, quien se nos muestra en sus escritos que de igual manera venía un ángel a decirle que escribiera. Venía ese ángel a darle la visión, venía ese ángel a darle la interpretación. Es más, se nos muestra en sus libros que cuando los pioneros adventistas se congregaban para estudiar la palabra de Dios y llegaban a un punto donde no podían entender la palabra, dicen los testimonios que Dios les enviaba en visión o les explicaba por medio del profeta dónde se habían atorado en comprender la Biblia. De igual manera, los testimonios nos dicen que había un ángel que visitaba al pastor
William Miller. Y que ahí estaba ese ángel guiándolo al estudio de la palabra. También de igual manera nos dicen los testimonios que había un ángel que visitaba de vez en cuando al pastor Urias Smith. También eso nos lo dice la mensajera del Señor. Y aquí Daniel está recibiendo la visita de nada más y nada menos de aquel que ocupa ahora el lugar que una vez ocupó Lucifer, a saber, Gabriel, y fue enviado para que le explicara la visión. Por eso nos dice la pregunta 8, ¿cuándo se le ordenó explicar la visión? Y nos dice aquí, tan pronto como empezaste a orar, Daniel, fue dada la respuesta. Y yo he venido a enseñártela, porque tú eres, Daniel, muy amado. Entiende pues la palabra y entiende la visión. Eso nos lleva a la pregunta 9. ¿Cómo dijo que se consideraba a Daniel en los atrios celestiales? Miren cómo consideraban a Daniel, el profeta, allá en el cielo. Y la palabra de Dios nos dice cómo lo consideraban a él. Dice, tan pronto como empezaste a orar, Daniel, fue dada la respuesta y yo he venido a enseñártela porque tú eres muy amado. Cuando nosotros vamos y miramos, vamos a encontrar que en el capítulo 6 de Daniel se nos dice que los enemigos de Daniel, quienes lo aventaron al pozo, estuvieron tramando para que él fuera arrojado a los leones. Y se nos dice ahí en el capítulo 6 que no se le encontró nada de qué acusarle a Daniel. Y miramos nosotros aquí que no se le encontró nada a Daniel porque Daniel era fiel, porque Daniel era justo, porque Daniel era temeroso de Dios. Y de ahí que a todos aquellos que ahorita sean como Daniel, varones justos, rectos, que como dice Apocalipsis 22:11, que aunque son santos se siguen santificando y aunque son justos se siguen siendo más justos. ¿Cómo creen ustedes que Dios considera a estos fieles cristianos, a estos fieles portaantorchas, a estos fieles como Daniel? La palabra de Dios nos dice que son considerados amados allá en los atrios celestiales. Por eso es que vino Daniel inmediatamente después de que él acabó su oración. Por eso dice la pregunta 10, ¿cuánto tiempo dijo Gabriel que se le asignó al pueblo y su ciudad de Daniel? Aquí es donde ya empieza la explicación de Gabriel sobre las 2300 tardes y mañanas, donde se quedó y no pudo concluir en el capítulo 8. Dice, 70 semanas están cortadas para tu pueblo y tu santa ciudad. Así que podemos mirar nosotros que aquí, en respuesta a la pregunta 10, ¿cuánto tiempo dijo Gabriel que se le asignó al pueblo y la ciudad de Daniel? Podemos mirar nosotros que aquí está la profecía de Jerusalén y de ese santuario. Como miramos hace unos minutos atrás, también estaba la profecía aquí en Daniel capítulo 9, versículos del 24 al 27, la profecía de el año 70. También aquí está incluida esa profecía. Y así como se le determinó un tiempo a Jerusalén y a su santuario, de igual manera se ha determinado un tiempo a la Jerusalén espiritual, al santuario espiritual. ¿Saben cuánto tiempo?
La palabra de Dios nos dice que cuando nuestro gran sumo sacerdote deje caer el incensario en el lugar santísimo, se le habrá terminado el tiempo a todos los cristianos, a todos los adventistas, a todos los templos, a toda organización, a todo ministerio, a todos se le habrá acabado el tiempo de gracia. Es decir, el tiempo determinado se ha cumplido. Por eso aquí miramos de igual manera un contraste de lo que ocurrió allá con lo que va a ocurrir acá. Por eso dice aquí, ¿cuánto tiempo? 70 semanas se le dictó a el pueblo y su ciudad. ¿Qué eventos ocurrirían durante ese periodo de las 70 semanas? Dice, para acabar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia de los siglos, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Pregunta número 12. Aquí miramos ya nosotros los eventos que iban a ocurrir. En la pregunta 12 nos dice, ¿con qué orden comenzarían las 70 semanas? Conoce pues y entiende Daniel, porque es Gabriel quien le está explicando la profecía a Daniel. Ahora, si nos las explicaran a nosotros, voy a tomar prestado el nombre de algunos hermanos que están aquí conectados, porque esta profecía es para nosotros. Porque esta profecía nos dice primeros escritos que es verdad presente. Porque esta escritura nos dice el conflicto de los siglos que es verdad presente para nuestro tiempo. Como se nos enseña ahí que las preciosas verdades que el pueblo necesita son la verdad presente. Y deja bien clara la cita del profeta actual, la mensajera del Señor, tales como la purificación del santuario. Y esta es una parte de esa profecía. La palabra de Dios diría así: conoce pues y entiende que desde que salga la orden para restaurar y reedificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. La plaza y la muralla se reedificarán en tiempos angustiosos. Así que, ¿con qué orden comenzaría la profecía de las 70 semanas? Nos dice la nota 3. La orden de restaurar y edificar Jerusalén consistía en 3 decretos. Y los encontramos en Esdras capítulo 6 y en Esdras capítulo 7. El último de los cuales, y por lo tanto, el que cumplió la orden y del que debe comenzarse a contar, fue el decreto de Artajerjes Longímano en el año 457 antes de Cristo. Miramos nosotros entonces que la profecía de las 70 semanas comenzaría con este decreto de Artajerjes Longímago en el año 457. ¿En qué tiempo del año? En el otoño del año 457 antes de Cristo comenzaría esta profecía que estaba destinada para el pueblo y la ciudad de Daniel. Por eso vamos a mirar que la pregunta número 13 nos dice, ¿cuánto tiempo pasaría de esa fecha hasta el Mesías príncipe? Y la Biblia nos dice, habrá 7 semanas y 62 semanas. La plaza y la muralla se reedificarán en tiempos angustiosos. ¿Cuánto tiempo pasaría hasta que llegara el Mesías príncipe? Tendrían que pasar 7 semanas proféticas y 62 semanas proféticas. Por eso la nota
4 de la lección de esta escuela sabática nos dice: 69 semanas o 483 años tendrían que pasar hasta que apareciera el Mesías príncipe. Llegaría a el año 27 después de Cristo. En el otoño de ese año, Jesús fue bautizado, momento en el que fue ungido por el Espíritu Santo. Entonces, Él era el Mesías, que significa el ungido. Miramos nosotros entonces aquí que tendrían que pasar 483 años desde el otoño del 457 antes de Cristo. Es a saber, desde que Artajerjes Longímano daría la orden. Y entonces sería ungido por el Espíritu Santo el Mesías. Eso era lo que estaba registrado en la profecía de las 70 semanas. Por eso es que volvemos nosotros a mirar que la profecía se cumplió al pie de la letra. Y así como se cumplió esta profecía, también se cumplieron las demás profecías que están relacionadas con este evento. Por eso dice aquí: ¿qué se hizo durante las primeras 7 semanas? Y nos dice: conoce pues y entiende, Daniel 9:25, que desde que salga la orden para, aquí viene lo que se hizo durante las primeras 7 semanas, restaurar y reedificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe. Habrá 7 semanas y 62 semanas. Miren cómo es que se iba a reedificar Jerusalén y el templo. La plaza y la muralla se reedificarán en tiempos angustiosos. Por eso cuando vamos a la nota 5 nos dice: naturalmente la primera división de las 70 semanas sería dedicado a restaurar y construir la ciudad. Por lo tanto, las primeras 7 semanas se asignan para la construcción del muro de la ciudad, la cual se llevó a cabo en el año 408 antes de Cristo, en el reinado de Darío. Podemos mirar que la profecía es clara, sencilla, y cómo es que Gabriel les comenzó a explicar a Daniel el comienzo de las profecías, especialmente de la profecía del tiempo, de los 2300 tardes y mañanas, comenzando con las 70 semanas. Por eso dice la pregunta número 15, ¿qué se dice de la ciudad y el santuario que Daniel miró con tanto interés? Después de las 62 semanas, se quitará la vida del Mesías, y no por él mismo. Es a saber que se uniría Roma pagana y los judíos, y ambos crucificarían al Mesías. Por eso dice, y no por él mismo. ¿Saben algo? Esa es la triste realidad. Que allá en el año 31, cuando nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, estaban unidos Roma pagana con los judíos. ¿Saben cuál es la realidad de nosotros en este tiempo? Que de igual manera Roma papal se ha unido con los judíos espirituales, a saber, los adventistas nominales, como le llama el espíritu de profecía. Exactamente lo mismo, exactamente va a ocurrir lo mismo. En Primeros Escritos viene una cita titulado hablando acerca del mensaje de los 3 ángeles, y dice que aquellos mismos que crucificaron a Jesús hoy están representados y simbolizados por aquellos que están crucificando el mensaje de los 3 ángeles. Allá fue la crucifixión de Cristo,
uniéndose Roma pagana y los judíos. Hoy, uniéndose Roma papal y los judíos espirituales, a saber, los adventistas nominales, han crucificado el mensaje de los tres ángeles. Y así lo declara el espíritu de profecía, que es exactamente lo mismo, lo compara a lo mismo. Y no solamente eso, dice que aquellos que estaban unidos en el año 31, Roma pagana y los judíos, no recibieron el mensaje de Juan el Bautista. Y como no recibieron el mensaje de Juan el Bautista, no pudieron ser beneficiados por el mensaje del Mesías. ¿Saben qué también nos dice el espíritu de profecía en la actualidad? Que de igual manera, hoy en día, los que no reciben el mensaje del primer ángel y del segundo ángel no van a ser beneficiados por el mensaje del tercer ángel. Y es exactamente lo mismo, porque los que ahorita están unidos con Roma papal, a saber, los adventistas nominales, no van a poder recibir el beneficio del mensaje de los tres ángeles. ¿Por qué? Porque están unidos con Roma. Y aquí nos está diciendo la nota exactamente lo mismo que nosotros vivimos en la actualidad. Dice aquí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá a la ciudad. Aquí aparece la profecía del año 70. Y el santuario. Aquí aparece cómo es que en el año 70 destruirían la ciudad, y ese santuario que nos dice Mateo 23, que la presencia de Dios ya no estaba ahí en su medio. Su fin de la ciudad y el santuario vendrá con una inundación, y hasta el fin de la guerra será talada con asolamiento. Por eso les digo que hay una profecía para la iglesia adventista. Hay una profecía para los adventistas nominales. Hay una profecía para aquellos que han puesto sus ojos en una conferencia, en el nombre de una iglesia, en templos de ladrillos, han puesto sus ojos en los hombres, en vez de haberlos puesto en el santuario celestial y en aquel que está ministrando en ese santuario celestial, a saber, nuestro gran sumo sacerdote. Miren qué más sigue diciendo la nota número 6. Después de presentar ante Daniel los grandes acontecimientos relacionados con las 70 semanas, la restauración de la ciudad y el servicio del santuario, la venida del Mesías y su muerte, y así haciendo cesar los servicios típicos por el sacrificio de sí mismo, luego le revela a Daniel la destrucción total de la ciudad y el santuario hacia el que él y su pueblo miraban con tanto afecto. De esta manera se enseñó la gran verdad de que el santuario que se purificará al final de los 2300 días no puede ser el que se destruyó en el año 70 por los romanos bajo Tito. Se dan cuenta que aquí Daniel nos vuelve a decir la lección de Daniel, que los judíos miraban con tanto amor y con tanto afecto su ciudad y su templo, pero estaba una profecía para ellos. De igual manera, aquí la profecía de Daniel capítulo 9 nos manda y nos da directamente en el punto a cuál santuario se refiere Daniel 8:14. Y se está refiriendo a el santuario celestial. Ese santuario que está simbolizado en Levíticos capítulo 16, que se
tiene que purificar de los pecados de los israelitas espirituales. Por eso la profecía es bien clara y sencilla. Dice, cuando viniera el Mesías, ¿qué haría? Dice la palabra de Dios, Daniel 9:23, en otra semana confirmará el pacto a muchos y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y sobre el ala del templo uno ejecutará la abominación asoladora hasta que la ruina decretada caiga sobre el desolador. ¿Qué es lo que iba a hacer el Mesías? Aquí nos está diciendo la palabra de Dios que el Mesías iba a confirmar el pacto con muchos. ¿Con quiénes confirmó el pacto? La Biblia nos dice que estaban esa noche de jueves para amanecer viernes. Y nos dice que ahí estaban los discípulos de Cristo, aquellos a quienes Él había llamado, aquellos a los cuales les había dado la comisión unos días después de ir y predicar el evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A estos apóstoles, el Mesías, el ungido, estaba haciendo ahí un rito solemne que hasta el día de hoy lo practicamos, y es a saber, la cena del Señor. Y él ahí declaró: esta es mi sangre del nuevo pacto, el cual hago con vosotros. Ahí se confirmó el pacto, no solamente con los apóstoles, sino con todos aquellos que por fe aceptaran ese sacrificio que nuestro Señor Jesucristo iba a hacer ahora en la cruz del Calvario. Confirmaría el pacto con los gentiles ahora. Sería predicado este nuevo pacto con un santuario no hecho de manos, sino hecho no de mano humana, sino de el santuario celestial. Ahí, en ese momento, en el año 31, nos dice la Biblia que cesarían los sacrificios. Y no solamente cesarían los sacrificios de machos cabríos, de corderos, de ovejas, de aves. Todo eso terminaría ahí, sino también terminarían las fiestas solemnes. Esas 7 fiestas que están en Levíticos 23 también terminarían en el año 31, en la cruz del Calvario, cuando el velo del templo se rasgó en 2 de arriba abajo. Cuando ahora el apóstol Pablo nos dice que todos podemos entrar por fe al santuario celestial. A pesar de que muchos hoy en día enseñan que las fiestas solemnes están todavía vigentes, hemos mostrado en otros estudios que la mensajera del Señor dice que la Pascua terminó en ese momento. Hemos mirado de igual manera que el pastor Urias Smith también de igual manera estaba de acuerdo con el profeta, la mensajera del Señor. Hay una exhortación completamente explicativa en el libro del pastor Andrews titulado La historia del sábado o el domingo. Y ahí viene un capítulo entero donde habla de las fiestas solemnes. De igual manera, hemos mostrado nosotros en otros estudios que hay un artículo especial en la Review Angera donde declara ahí que todos aquellos que celebran las fiestas están pisoteando la sangre del Cordero de Dios. Así de clarito lo declara ella en esa Review Angera. Por eso aquí nos dice la Biblia que cesaría el sacrificio y la ofrenda. La nota número 7 nos dice: Cristo debía confirmar el pacto con muchos durante una semana. Esta fue la última semana de las 70.
7 semanas fueron asignadas a la construcción del muro. Luego, 62 semanas más llegaría al Mesías. Estos agregados harían 69 semanas que llegaría al 27 después de Cristo. Luego, durante 3 años y medio o durante su ministerio público, Cristo confirmó el pacto en persona entre el pueblo judío. Esto se refiere, por supuesto, al nuevo pacto cuya sangre fue derramada en el Calvario. Durante los últimos 3 años y medio, o a la mitad de la 70ª semana o la última semana, la obra de confirmar el nuevo pacto fue dada a los apóstoles. Cristo hizo la obra a través de ellos. Ellos eran sus agentes. Esta obra debe confirmar el nuevo pacto entre el pueblo judío durante una semana que comenzó en el otoño del 27 después de Cristo y terminó en el otoño del año 34 después de Cristo. El versículo 26 habla de la muerte del Mesías. El versículo 27 dice definitivamente cuándo, al decir que a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Esto evidentemente se refiere a su muerte, cuando todos los sacrificios encontraron su antitipo en Cristo, el Cordero de Dios. Por eso es que nosotros ya no necesitamos el templo de Jerusalén, ni necesitamos ir a Jerusalén, ni necesitamos ir a guardar las fiestas a Jerusalén, ni mucho menos llevar sacrificios a Jerusalén. ¿Por qué? Porque ahora el nuevo pacto nos da al verdadero Cordero que quita el pecado del mundo, a saber, a Cristo. El nuevo pacto nos da el verdadero sacerdocio, es a saber, Cristo, nuestro gran sumo sacerdote. El nuevo pacto nos da el santuario celestial. El nuevo pacto nos da la intercesión de este sumo sacerdote en el santuario celestial. El nuevo pacto nos da la oportunidad de entrar por fe a el lugar santísimo. El nuevo pacto nos da la oportunidad de ver la obra de la administración de Cristo en su santuario. Todo eso se cumplió. Y ahora, así como se les dio a los discípulos, quienes fueron sus agentes para dar estas buenas nuevas del nuevo pacto, a nosotros se nos comisiona y se nos considera como los agentes de Dios, simbolizados por los mensajes de los 3 ángeles. Por eso es que ahí en el mensaje del primer ángel aparece: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Ahí estamos nosotros simbolizados, siguiendo el mensaje que se dio en 1844, cuando culminó la profecía completa de tiempo, las 2300 tardes y mañana. Por eso dice aquí: cuando fue crucificado Jesús, en la primavera del año 31, el santuario y su purificación. Nos dice que leamos este libro de Cristo y su santuario, o el santuario y su purificación, y Cristo nuestro abogado. Pregunta 18. Entonces, ¿cuándo terminarían las 70 semanas? Nos dice aquí: en el otoño del año 34 después de Cristo. Se cortaron, la nota de estudio de esta lección nos muestra, se cortaron 70 semanas de la primera parte de los 2300 días. Se relacionaban especialmente con los judíos y Jerusalén. Las 70 semanas terminaron en el año 34 después de Cristo. Esta fecha
es marcado por el martirio de Esteban, el rechazo del evangelio por parte del Sanedrín judío y una gran persecución de los cristianos. Lo mismo que ocurrió ahí, el Sanedrín rechazando el mensaje dado por un obrero de sostén propio, a saber Esteban. Lo mismo ocurre en la actualidad. El Sanedrín moderno rechazando el mensaje de los tres ángeles. ¿De quiénes? De los obreros de sostén propio, y ellos no se dan cuenta que están cumpliendo una profecía. Al igual que nosotros estamos cumpliendo una profecía al dar estos mensajes. Por eso miren qué más sigue diciendo. Lo que hizo que se dispersaran por el extranjero y se fueron por todas partes donde predicaban la palabra. Fíjense que exactamente hoy en la actualidad a todos aquellos que el Sanedrín moderno persigue en unión con los romanos, es a saber, con Roma papal, quienes persiguen a los obreros de sostén propio, quienes persiguen a los que están predicando el mensaje de los tres ángeles, estamos cumpliendo una profecía al ser perseguidos, al ser borrados de los libros de la iglesia, al disciplinarlos, al hacerlos a un lado, al no dejarlos que prediquen, al censurarlos. Cuando nosotros salimos de ahí por predicar el mensaje, nosotros estamos cumpliendo una profecía. Estamos viviendo en una forma espiritual y literal lo mismo que vivieron los apóstoles en el año 34, cuando se les cerró la gracia al pueblo de Jerusalén, al pueblo de Daniel, y cuando fue destruido en el año 70 el templo de Jerusalén. Nosotros somos una réplica de lo que ocurrió en el año 34. Miren qué más sigue diciendo el comentario. El año siguiente, 35 después de Cristo, en Hechos capítulo 9, Saulo se convirtió y fue llamado a ser el apóstol de los gentiles. Fíjense que así de igual manera, muchos laicos que están saliendo de el Sanedrín moderno y de la iglesia que controlan este Sanedrín moderno, estos laicos que están saliendo a predicar como Esteban, como Pedro, como Juan, como los apóstoles, están saliendo a predicar. De igual manera, hay muchos Saulos que están saliendo y se están convirtiendo en Pablo. Es a saber, Dios los está ungiendo con el Espíritu Santo, los está ordenando al Evangelio, y es aquí donde muchos de sostén propios se preguntan, o incluso de la organización también se preguntan, ¿y ahí quién con ustedes? ¿Quién bautiza? ¿Quién casa? ¿Quién ordena? ¿Quién impone manos? ¿Quién dirige? La respuesta la tenemos aquí, porque el apóstol Pablo, quien antes era Saulo el perseguidor, dice él en Gálatas capítulo 1, porque no predico mi evangelio, sino el evangelio que Cristo me dio. Y Pablo no fue ungido por el Sanedrín. Pablo fue ungido directamente por el Espíritu Santo. Así de igual manera, aquí los que están saliendo a predicar este evangelio como obreros, así como Pablo de sostén propio, autosostenible, es el Espíritu Santo quien lo ha capacitado, quien los está capacitando, quien los está ungiendo para ir predicar el evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo, bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ordenar a ancianos, establecer iglesias, abrir escuelas, abrir puestos de avanzadas, preparar un pueblo para la gran crisis que viene. ¿Y saben qué? Es lo más lindo de esto, que en este mensaje, así como Pablo, lo único que necesitamos es depender de Dios.
Es lo único de lo cual dependía Pablo. Y Pablo es un verdadero ejemplo de lo que es un verdadero colaborador con Cristo, un verdadero hombre de sostén propio. Pablo dice ahí que él tenía su propio trabajo. Él era autosostenible, hacía tiendas, dice la palabra de Dios. Pablo no andaba pidiendo dinero. Pablo no dependía de dinero de otra gente. Aunque dice Pablo en Primera de Corintios 9 que él tenía el derecho de usar los diezmos y las ofrendas porque predicaba el evangelio, y el derecho de la predicación del evangelio es que viva de los diezmos y las ofrendas. Él dice, aunque yo tengo ese derecho, no tomo ese derecho para mí. Ahora, no estoy diciendo con eso que otros hermanos no tengan derecho, pero si nos sacrificáramos un poquito más y si en vez de enriquecernos nosotros mismos con esos diezmos y ofrendas, compráramos más libros, repartiéramos, regaláramos, compráramos Biblias, hiciéramos, abriéramos campo, enviando a misioneros, enviando a médicos, colaborando con un hermano para abrir campo en otro lugar, créanme, hermanos, que esta obra ya hubiera avanzado. Pero ¿saben qué es la realidad? La realidad es que muchos no se quieren autosacrificar. Solamente lo único que hacen es, y es la realidad, cuelgan, suben un video por YouTube, suben un video por Facebook, mandan videos en páginas de WhatsApp, en grupos de WhatsApp, y lo único que hacen es pedir, pedir y pedir. Sin embargo, aquí miramos nosotros a un verdadero hombre que para él dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Por eso aquí nos acaba de decir el comentario de esta Biblia, el comentario de Daniel dice, el año siguiente, el 35, Saulo se convirtió y fue llamado a ser el apóstol de los gentiles. Y desde entonces se ha predicado el evangelio en todas las naciones y no solo a los judíos. Por eso sigue diciendo aquí, ¿de qué forman parte las 70 semanas? Concluimos que las 70 semanas de Daniel 9 forman parte de los 2300 días de Daniel 8 y comienzan al mismo tiempo por las siguientes razones. 1. Gabriel vino a explicar la visión. Daniel 9, 21 al 23. Esta debe haber sido la visión del capítulo anterior, porque Gabriel había sido comisionado para explicarle la visión y no había completado la obra debido a la condición de Daniel. Daniel 8:27. La única parte de la visión que no se explica en el punto número 2, en el capítulo 8, fue lo que pertenecía al tiempo, o a saber, las 2300 tardes y mañanas. Y cuando comienza su explicación en el capítulo 9, comienza de inmediato con la cuestión del tiempo. Punto 3. Si las 70 semanas y sus subdivisiones no forman parte de las 2300, entonces Gabriel no pudo explicar la visión y por lo tanto no pudo hacer el trabajo que se le ordenó hacer. Está contrastando de que Gabriel, si no explicara la visión de Daniel 8:14, entonces él no habría cumplido su misión. En el punto número 4 dice, a menos que las 70 semanas comienzan al mismo tiempo de las 2300 días, de ninguna manera ayudarían a explicar cuándo comenzarían o terminarían estos días. Por lo tanto, se nos lleva a la conclusión de que las 70 semanas comienzan al mismo tiempo que los 2300 días y que fueron dadas para explicar la visión y permitir al estudiante de profecía saber cuándo comenzará la sesión solemne del juicio.
Por eso la pregunta 12 dice, la pregunta 20 dice, ¿cuánto quedaría de ese periodo? Y la respuesta son 1810 años. Cuando hubieran pasado 70 semanas o 490 años, quedarían 1800 años de los 2300. Porque si quitamos 490 a 2300, quedan 1800 años. Por eso en la nota número 12 se nos explica. Pregunta 21, es la última pregunta de la lección. ¿A qué fecha seríamos llevados para el final de los 2300 días? Somos llevados, dice la lección, al otoño de 1844. En la nota 11 nos dice, cuando las 70 semanas o 490 años llegaron al año 34 después de Cristo, el resto de los 2300 años o 1810 años llegarían a 1844 después de Cristo. Porque 1810 años sumados a 34 serían 1844. Por eso los 2300 días comenzaron en el año 457 antes de Cristo y terminó en 1844 después de Cristo. Algunos tienen dificultad para llegar a esta conclusión, dice la nota, porque los 457 años anteriores de Cristo, tomados de los 2300 días, quedan solo 4843. Ellos no pueden ver cómo 1844 puede ser la fecha verdadera. La dificultad es imaginaria, sin embargo, y no real. Tenga en cuenta que se necesitan 457 años completos antes de Cristo y 1843 años completos después de Cristo para hacer 2300 años. Por lo tanto, si el periodo de los 2300 años comenzó con el primer día del 457, antes de Cristo, no terminarían hasta el primer día de 1844. Pero como este periodo no comenzó hasta el otoño del 457 antes de Cristo, o cuando el año había transcurrido casi a la mitad, no terminaría hasta el otoño de 1844. Contando desde el otoño del 457, habría solo 456 y medio años antes del primero después de Cristo. Y desde el primero después de Cristo a el otoño de 1844 serían solo 1843 años y medio. Sumando 456 años y medios del tiempo anterior al 1 después de Cristo a 1843 años y medio, el tiempo posterior serían 2300 años. Por eso es que la profecía nos dice que son desde el otoño del año 457 antes de Cristo hasta el otoño del año 1844 se cumplen exactamente las 2300 días o años en profecía. Y así llegamos a la fecha tan especial para nosotros como pueblo, exactamente a el otoño del 22 de octubre de 1844, cuando comenzó la sesión solemne del juicio en el santuario celestial, allá en el lugar santísimo.
Y me gusta esa expresión, la iniciación o el tiempo del solemne juicio de Dios, porque es un momento solemne en el cual se está viviendo en este tiempo. Hay un capítulo que les recomiendo leer que está aquí en el conflicto de los siglos para terminar nuestra lección número 12, donde nos lo explica de igual manera detalladamente. Aquí en una profecía significativa podemos nosotros encontrar el diagrama completo de esta lección número 12 y podemos encontrar de igual manera todos los 7 puntos que básicamente se trazaron en la lección 12 de esta lección del capítulo 9 de Daniel. Así que, mis queridos hermanos, aquí están los 7 puntos. El punto 1 es la orden de Artajerjes Longímano, rey de Persia, para restaurar y reedificar Jerusalén. Fue dada en el 457 antes de Jesucristo. Y de igual manera, el punto 2 es la reconstrucción y restauración de Jerusalén. Se terminó al fin de los primeros 49 años de la profecía de Daniel. El punto 3 es Jesús fue ungido del Espíritu Santo en ocasión de su bautismo. Fíjense que la lección es de 1895 y el conflicto de los siglos es de 1911. Ahí están tanto la lección como el conflicto de los siglos en común acuerdo. El punto 4 nos da y nos dice el Mesías príncipe fue cortado a la mitad de la semana, cuando fue crucificado en el año 31 de nuestra era. En el punto 5 nos marca que desde la muerte de Esteban el evangelio fue a los gentiles miramos ahí al tiempo de los gentiles. El punto 6 es al fin de los 2300 años, en 1844, se inicia la purificación del santuario celestial, o sea, la hora del juicio ha llegado. Y el punto 7 es el triple mensaje de Apocalipsis 14, del 6 al 12, es proclamado a todo el mundo antes de la segunda venida de Cristo a esta tierra. Por eso es que lo que miró Daniel ahí en el capítulo 8, su continuación y su explicación continúa en el capítulo 9. Y es a donde hemos llegado en esta noche de miércoles del día de hoy. Les damos, hermanos, las gracias por habernos acompañado durante esta lección número 12 de Daniel y de igual manera los invitamos a leer El conflicto de los siglos, una profecía significativa donde la mensajera del Señor nos da este precioso estudio también que hemos estudiado en esta noche. Le damos las gracias a cada uno de nuestros hermanos que se quedaron aquí en este espacio hasta el día de hasta estos momentos. Y aquí nos hace la pregunta un hermano: ¿quién es un adventista nominal? Bueno, el adventista nominal es aquel que vamos a dejar que la mensajera del Señor nos diga quién es un adventista nominal, solamente para que quede grabado aquí y quede contestada su pregunta. ¿Quién es un adventista nominal? Hay una cita del Espíritu de Profecía donde nos dice quién es un adventista nominal. Para que podamos ver quién es un adventista nominal, aquí se los voy a colocar solamente para contestarle a esta pregunta. Aquí ustedes la pueden mirar en Primeros Escritos, página 298. Ahí nos va a decir quién es un adventista nominal.
Dice el espíritu de profecía: a los que participaron en la proclamación de los mensajes del primer ángel y del segundo, pero rechazaron el mensaje del tercer ángel y su verdad del sábado. Si bien continuaban abrazando la esperanza adventista, la señora Dewey los llama adventistas nominales. ¿Quién es un adventista nominal? El que rechaza el mensaje del tercer ángel. Vamos a ver qué más es un adventista nominal. Los que rechazan la verdad presente. Ese también es un adventista nominal. Y también los diferentes grupos de quienes profesan ser creyentes adventistas, pero que rechazan el mensaje del tercer ángel y que rechazan la verdad presente, son adventistas nominales. Y miren quiénes más son adventistas nominales. En remotas publicaciones de nuestros antecesores se los menciona también como adventistas del primer día. Entonces, aquí encontramos quiénes son los adventistas nominales. Son los que rechazan el mensaje del tercer ángel, los que rechazan el mensaje de la verdad presente, los diferentes grupos que rechazan esos mensajes y de igual manera esos primeros adventistas que guardaban el primer día de la semana. Esos son los adventistas nominales. Así que si usted rechaza el mensaje de los tres ángeles, rechaza los mensajes de la verdad presente, se reúnen diferentes grupos que se llaman adventistas, pero que hacen las mismas prácticas de los grupos que hacían en aquel entonces, es un adventista nominal. Por ejemplo, hay una predicación que tenemos en nuestra página que se llama el testimonio de una carta. Y en ese testimonio mostramos a un grupo de hermanos que cómo les gustaba colocar fechas para la venida del Hijo de Dios. Esos adventistas son adventistas nominales. Aquellos adventistas de igual manera que no están de acuerdo con el espíritu de profecía, que no están de acuerdo con la Biblia, por supuesto, y que no están de acuerdo con los mensajes que se dieron en los primeros 50 años y que tienen una nueva reinterpretación profética colocándolas al futuro, también son adventistas nominales. Porque cuando usted va a la historia, va a encontrar que todos esos grupos nominales, aunque creían en la segunda venida, enseñaban otras falsas doctrinas. Vamos a mirar aquí qué es lo que les ocurre a los adventistas nominales, a los que rechazan la verdad presente. Dice aquí, en esta cita del espíritu de profecía, los adventistas nominales, que son los que rechazan la verdad presente o los que son los enemigos de la verdad presente, dice Primeros Escritos, página 43. Los enemigos de la verdad presente. ¿Quiénes son estos enemigos de la verdad presente? Pues son estos, los que rechazan el mensaje del tercer ángel. Los que rechazan la verdad presente son los enemigos de la verdad presente. Y si son enemigos de la verdad presente, son enemigos de Dios. Miren quiénes más. Los enemigos de la verdad presente han estado tratando de abrir la puerta del lugar santo que Jesús cerró y de cerrar la puerta del lugar santísimo que Él abrió en 1844, donde está el arca que contiene las dos tablas de piedra en las cuales fueron escritos por el dedo de Jehová los 10 mandamientos. En este tiempo de sellamiento, es a saber que estamos en el tiempo del sellamiento, Satanás está valiéndose de todo artificio para desviar
de la verdad presente el pensamiento del pueblo de Dios y para hacerlo vacilar. Si Dios lo permite, este sábado vamos a estar predicando especialmente qué es la verdad presente. Porque hoy en día muchos han confundido noticia presente con verdad presente. Hay una cita de la hermana White, la mensajera del Señor, donde ella nos dice que la noticia presente nunca es verdad presente. Y la realidad de las cosas es que muchos adventistas nominales saben qué es lo que contiene la vacuna, saben muchas noticias que están corriendo alrededor, pero ni siquiera saben en qué pacto viven. Ni siquiera saben qué es lo que está haciendo el sumo sacerdote. Ni siquiera saben cómo explicar las 2300 tardes y mañanas. Ni siquiera saben las profecías de las 7 iglesias, los 7 sellos, las 7 trompetas, Apocalipsis 13, Apocalipsis 17. No saben nada de lo que es verdad presente, pero sí saben mucha noticia. Eso es tristemente lo que el diablo está haciendo. El diablo en este tiempo del sellamiento nos quiere desviar de la verdad presente. Por eso, hermanos, solo para contestarle al que nos hizo la pregunta, ¿quién es un adventista nominal? Ahí está escrito en primeros escritos. Así que le damos las gracias a nuestra hermana Sara que se ha conectado en esta ocasión, nuestro hermano Héctor, nuestra hermana María que siempre nos acompaña, nuestro hermano Héctor también, nuestra hermana Terci, a nuestro hermano Fuentes, nuestra hermana Ruth, nuestra hermana Aida, y a cada uno de ustedes que se dio el privilegio y el tiempo, más que nada, el tiempo de habernos acompañado durante este tiempo de transmisión. Vamos a culminar, queridos hermanos, y nuevamente les volvemos a hacer la invitación para que vayamos a leer el capítulo del conflicto de los siglos, una profecía significativa. Y ahí nos ayuda a recordar, repasar o estudiar Daniel capítulo 8 y Daniel capítulo 9, que es lo que estudiamos el día de hoy. Les damos las gracias y como decía el sumo sacerdote cuando salía en el día de la expiación, después de haber terminado ese rito tan solemne, hacía estas declaraciones. Él decía así: que Jehová te bendiga y te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y que Jehová te conceda la paz. Esos son nuestros deseos, hermanos, para cada uno de ustedes. Que el Señor los bendiga y terminaremos con una palabra de oración. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos. Te damos las gracias, Señor, por habernos dado el tiempo de habernos conectado contigo a través de las profecías de Daniel. Gracias, Señor, porque las profecías que le diste a tu profeta, aún, Señor, están registradas para nuestro tiempo. Tu mensajera del Señor, a quien tú levantaste en el gran movimiento adventista, nos exhorta a que leamos y demos a conocer lo que es verdad presente para nuestro tiempo. Por eso, Señor, te ruego y te suplico que tú bendigas a cada uno de mis hermanos, que nos sigas dando ese conocimiento que le diste a Daniel y así, Señor, todos juntos poder explicar la palabra profética más segura. Todo esto, Señor, te lo pedimos. De igual manera, te ruego y te suplico, Señor, por cada uno de los enfermos de tu pueblo. Hay muchos enfermos en tu pueblo, Señor, donde te rogamos que tú seas con ellos, donde te rogamos, Señor, que su ángel esté al lado de ellos, fortaleciéndolos, así como enviaste a Gabriel para fortalecer a Daniel. Te ruego y te suplico que si hay algo que no entendemos, que vayamos a ti directamente, porque tenemos la evidencia de que tú puedes mandar a un ángel para explicarnos las profecías. Por eso, Señor, al estudiar esta lección,
afirmas nuestra fe, nos das la convicción de que la sabiduría y el conocimiento vienen de lo alto. Gracias pues, mi Dios, por ser tan bueno y generoso para con nosotros, pues todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes, mis queridos hermanos, y vamos a concluir con este precioso himno que lleva por título: Gran gozo hay en mi alma hoy.